Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase. Estamos trabajando configuración electrónica. Como les digo, es un tema muy importante. Y también, la verdad es que es un tema avanzado, se podría decir, ¿verdad? Porque casi esto lo trabajamos ya en carrera, pero lo estamos trabajando nosotros. Y yo creo que hasta el momento lo han comprendido muy bien. Han sabido toda la utilidad que tiene la tabla periódica, ¿verdad? No solo es de que así ponen los elementos, ya sabemos el por qué está cada elemento en cada espacio, por qué las filas, por qué las columnas. Entonces, como les digo, ahorita como tal que yo les diga, tienen que aprenderse del 1 al 50, no, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Para el examen final, puede que sí les asigne yo algunos elementos que se sepan y los voy a preguntar de forma oral, o sea que no van a tener ahí la tabla, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir aprendiéndose. Yo creo que los principales que uno se aprende son hidrógeno, tal vez calcio, oxígeno, los más conocidos, plata, oro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir continuando con nuestro tema. A ver, ¿sí, Gaby? Fíjese que tengo un inconveniente. ¿Será que puedo apagar mi cámara un minuto? Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Igual los que tienen ahí apagada su cámara me han avisado por qué la tienen apagada, ¿verdad? Me han escrito alguna situación, entonces yo entiendo. Pero hay algunos que no la encienden ni nada. Entonces, bueno, vamos Una a... pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Alex. Dice que en el curso de robótica nos están dejando como ejercicios y hay que tener una plataforma y todo eso, pero eso es necesario que lo hagamos nosotros, es por fuerza. Mira, pues voy a preguntar porque el que está en ese curso con ustedes es Teacher Brian. Pero entonces voy a preguntar bien para estar seguros y te aviso el viernes. ¿Me recuerdas cuando entremos a clase de mate? Voy a preguntar al Teacher Marco y les voy a avisar bien para que ustedes estén seguros porque no tengo a la mano ahorita esa información. Miss, ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Sí? también del curso de robótica que decían que cuando yo mandé una tarea, entonces decía que reportarla también al colegio, entonces ¿a quién habría que mandársela? Bueno, sería como al Teacher Brian. Entonces, también eso les voy a indicar bien el día viernes para que no hayan dudas, ¿sí? Sí, yo también tengo una pregunta en robótica. Ujú. Fíjese que yo pedí todos los... Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos trabajando lo que es configuración electrónica. Me dicen cuando mi pantalla ya se ve. Ya, Miss, ya se ve. Ok, gracias. Entonces estamos trabajando con la configuración electrónica. Antes de continuar, porque ya trabajamos lo que eran los subniveles, cuántos electrones le cabe a cada subnivel. Y antes de continuar, necesito que me muestren en la pantalla sus tablitas de los subniveles, por favor, los que la hayan hecho. Yo tuve que salir rápido de mi casa y por eso ando en el carro y se me olvidó la Va. tabla porque salí Sí, rápido. está bien, Bianca. Ahora los demás sí necesito que muy bien. Gracias, Esteban. Muy bien, Jonathan y Carlos. Muy bien, Ilse. Ujú. Muy bien. Ajá. Gracias, Guillermo. Gracias, Gaby. También me de José. De Ilse. Muy bien. Gracias, Miss, chicos. Sí, Guillermo. eso era lo otro que había que imprimir. Ajá, si lo tuvieran ahí, sí está bien. Gracias, Guillermo. Les va a servir. Yo les dije que también les iba a mandar tal vez un PDF donde estuvieran todos los diagramas que vamos a utilizar para que ya solo los utilicen y no los estén escribiendo y ahorren tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces, recordemos que la configuración electrónica, aquí lo tengo, es la manera ordenada de repartir los electrones, ¿sí? Por eso se llama electrónica. La parte de electrónica no viene bueno, viene básicamente de los electrones, donde está toda esta energía, ¿sí? Entonces, por eso dice que la configuración electrónica es la manera ordenada, no es como que nosotros podamos decir, bueno, voy a poner tantos electrones porque quiero o voy a utilizar 5 órbitas si yo quiero, no. Es de forma ordenada.
Entonces, dice la configuración electrónica es la manera ordenada de repartir los electrones en los niveles y subniveles de energía. Entonces, aquí tengo yo, escribí nuevamente los subniveles. Muy bien. Entonces tengo el subnivel S. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puse S al cuadrado, P a la sexta, D a la décima, F a la 14, que es la cantidad máxima de electrones que le cabe a cada subnivel. Por ejemplo, si yo tengo S, máximo puede ser S al cuadrado porque son 2 electrones máximos que le caben. P puede ser P hasta P a la sexta. Obviamente cuando nosotros estemos trabajando la configuración electrónica, ya podemos ver o podemos darnos cuenta que P, por ejemplo, si estoy utilizando el subnivel P, puede ser P desde el 1 hasta el 6 máximo, dependiendo del número, ¿verdad? Luego tengo D, lo voy a representar como D10 y F como F14. Muy bien. Entonces, recordemos que para realizar la configuración electrónica yo voy a utilizar un diagrama llamado diagrama de Moer o también se le conoce como regla de las diagonales. ¿Qué es una línea diagonal? A ver, alguien que me diga qué es una línea diagonal. Es como una línea inclinada. Muy bien, es una línea inclinada que no está recta, ni vertical ni horizontal. Diagonal, inclinada. Entonces, es una regla de las diagonales, o sea, donde yo voy a utilizar líneas diagonales. Dice así, le voy a pedir por favor a Emerson que me lea el primer párrafo y Guillermo el segundo párrafo. Por favor. A ver, empezamos. Ay, Emerson no le sirve el micrófono. Entonces, José, por favor, el primer párrafo y Guillermo el segundo párrafo. El diagrama de Moeller o regla de las diagonales se utiliza para recordar el orden de llenado de los orbitales atómicos. La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de energía atómicos del 1 al 7 y los correspondientes subniveles a su lado. Luego se trazan líneas diagonales desde arriba hacia abajo. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que nos corresponde es en el diagrama se va a establecer o van a escribirse los niveles del 1 al 7, porque son 7 niveles. Como ya les dije, en esta ocasión, ya cuando utilicemos el diagrama, ya no vamos a utilizar las letras K, L, M, N o P, Q, ya no. Vamos a utilizar los números para describir a nuestros niveles. Y donde vamos a utilizar letras van a ser en los subniveles, que serían S, P, D y F. Muy bien. Luego tenemos aquí el diagrama de Moeller. Por favor, Ilse, lo puedes leer hasta donde está el punto. Y luego Jonathan, desde donde deja de leer Ilse hasta el final. Para utilizar la regla de las diagonales, simplemente debe seguir las líneas diagonales del diagrama desde arriba hacia abajo. Esto marcará el orden de llenado de los subniveles de energía. La cantidad de electrones se escribe como superíndice. Una vez que un subnivel de energía está completo de electrones, se pasa al subnivel siguiente. Muy bien, entonces miren pues, aquí tengo yo el diagrama. Este que vemos acá es el diagrama. Entonces yo tengo que, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Sí? Les voy a enseñar cómo es que vamos a utilizar. Aquí nos da algunas instrucciones, pero ya cuando nosotros lo estamos trabajando, pues es más fácil. Primero nos dice que nosotros tenemos que utilizar los números para describir a los niveles. Entonces aquí tengo a los 7 niveles. ¿Ya vimos a los 7 niveles?
Están del lado izquierdo, los 7 niveles. Muy bien. Luego, a la par de cada nivel están los subniveles. Si ustedes saben, el nivel 1 solo tiene el subnivel S y tiene S al cuadrado porque solo le caben dos electrones, perdón. Voy con el nivel 2. El nivel 2 contiene al subnivel S y al subnivel P. Entonces, para que no se confundan, vean aquí. Tenemos aquí 1S en la primera, porque el 1 corresponde al nivel que estoy y S corresponde al subnivel. Me voy con el número 2, tiene 2S2, este 2 que está aquí corresponde al nivel 2 y S corresponde al subnivel que está contenido en el nivel 2. Luego tengo 2P. Este 2, como siempre, recuérdense que los números que veamos ahí, los números grandes, van a corresponder al nivel. ¿De qué nivel estoy hablando? O sea, del nivel 2. Si nos damos cuenta en el nivel 3, tengo 3S porque el nivel 3 contiene al subnivel S, al subnivel P y al subnivel D. Entonces tenemos 3S, 2, 3P6 y 3D10. El subnivel 4 tiene a S, a P, a D y a F. El subnivel 5 también tiene a los 4. El nivel 5, perdón, también tiene a los 4. Luego tenemos el nivel 6. Ese nivel 6 también tiene a S, a P, a D y a F. Muy bien, y el nivel 7. Aquí si nos damos cuenta, pareciera que los otros subniveles tienen también a los otros, tuvieran más niveles, pero ahorita cuando llenemos nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza desde la primer diagonal, o sea que yo voy utilizando, primero voy a utilizar este nivel, como que lo hubiera tachado. Luego la segunda diagonal, miren, vamos en orden. Luego vamos a utilizar a 2S2. Luego, ¿a quién creen que voy a utilizar? Al tercero. 2P6. Muy bien, 2P6, luego 3S2. Si ustedes se dan cuenta, se llama regla de las diagonales porque no es como que esté utilizando primero este, después este, después este, después este, después este, después este. No, no se utiliza así. Se utiliza en forma diagonal y por eso las diagonales o las flechas ya vienen indicadas. Entonces, 1S1, luego utilizo, por ejemplo, cuando ya los voy utilizando, lo que podemos hacer es ir tachando. Si ya utilicé este, lo tacho, luego este, luego viene este, luego este, y así me voy sucesivamente hasta ir finalizando. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? Ya con la práctica, ¿sí? Porque yo les puedo indicar, pero veamos con la práctica. Muy bien. Y algo muy importante que mencionaban aquí, dice, una vez que un subnivel de energía está completo de electrones, se pasa al siguiente. Por ejemplo, que yo esté utilizando este subnivel, que esté utilizando, por ejemplo, 3D10 y cabal solo utilizo, o sea que puedo utilizar desde un electrón hasta los 10 que me muestra aquí, ¿sí? Más de 10 ya no puedo usar. Entonces, eso sería así con todos, dependiendo del elemento que estoy representando. Muy bien, entonces veamos aquí. Tenemos aquí, nos dan unos pasos. Dice, nos piden escribir la configuración electrónica del manganeso, ¿sí? Dice, paso número 1. Por favor, Arlet, léeme el paso número 2. Perdón, número 1. Paso 1. Lo primero que debemos conocer es el número atómico, Z, del elemento en cuestión, en este caso el magnesio, el cual nos indica la cantidad de electrones. Muy bien, entonces, como ya saben ustedes, primero tengo que saber, si estoy hablando de configuración electrónica, tengo que saber cuántos electrones son los que voy a ubicar. Entonces, por lo tanto, lo primero que debo saber es el número atómico, ¿sí? El número atómico. Recuérdense que el número atómico está representado por la letra Z. Entonces, tengo que conocer el número atómico de mi elemento en cuestión. En este caso, estamos hablando del manganeso, ¿sí? Manganeso. No vayan a confundir este con el magnesio. Aparte es el magnesio, aparte es el manganeso. Entonces, yo aquí voy a utilizar
el número atómico del manganeso, ya que este nos indica el número de electrones. Muy bien. Paso número 2, por favor, Natalie. ¿Sí escuchas, Natalie? Paso número 2. El siguiente paso será ubicar la totalidad de los electrones en los orbitales correspondientes utilizando la regla de los diagonales. Muy bien, entonces, una vez que yo haya determinado mi número atómico, ya puedo empezar a utilizar el diagrama para poder ubicar los electrones en cada orbital. Dice aquí, veamos, el manganeso Mn, que este es su símbolo, tiene un número atómico de 25. ¿Me confirman ustedes el manganeso es el número 25? ¿Ahí en su tabla periódica? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, como es el número 25, quiere decir que tiene 25 protones y también 25 electrones, que es lo que me interesa. Entonces, siguiendo la regla de las diagonales, escribimos la configuración de la siguiente manera. Veamos aquí, lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando escriba la configuración electrónica, y pongan atención que aquí sí ya es básicamente lo que yo voy a ir realizando. Muy bien. Cuando yo escriba la configuración electrónica, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir, obviamente, el elemento, el nombre del elemento. El elemento es manganeso, ¿verdad? Manganeso. Puedo escribir configuración electrónica del manganeso. Y luego voy a escribir, si quieren abajo, voy a escribir el símbolo. Entre paréntesis, yo voy a escribir el número atómico. ¿Cuál es mi número atómico del manganeso? 25. 25. Muy bien, entonces veamos cómo queda esta configuración electrónica del manganeso. Muy bien. Entonces, yo voy a ir haciendo dos cosas a la vez. Voy a ir escribiendo la configuración y voy a ir tachando los subniveles que yo ya utilicé. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que ubicar yo? ¿Hasta qué número tengo que llegar? 25. Al 25. Entonces empiezo. ¿Cuál es el primero que utilizaría yo según mi diagrama? 1S2. Muy bien, 1S2. Entonces lo voy a tachar. Creo que lo voy a tratar de hacer de línea en recto. Muy bien. Entonces lo voy escribiendo. Muy bien. Aquí iría mi configuración. 1S2. Ya lo utilicé. Muy bien. Los números exponentes me van indicando los números de electrones. Voy 2 electrones. ¿Tengo que llegar a cuántos? A 25. Muy bien. Luego, ¿quién le sigue? 2S2. Le sigue 2S2, ¿sí? Según mi línea de los diagonales, le seguiría 2S2. Muy bien. Escribo 2S2. Ahora, ¿quién le sigue? 2P6. Muy bien. 2P6. 2P6. Ahorita voy a contar cuántos electrones llevo. Los electrones son indicados en los exponentes. Llevo 2, 4, 4 más 6. ¿Cuántos llevo? 10. 10. Todavía me falta. Sigo utilizando. ¿Ahora quién me corresponde usar? 3S2. 3S2. Entonces escribo 3S2. Si llevaba 10, ahora llevo 12. Continúo. ¿A quién escribo ahora? 3P6. 3P6. Muy bien. 3P6. ¿Cuántos llevo aquí? 18. 6 más 6, 12. Recuérdense que los electrones, 18. 18. los electrones están representados en los exponentes. Aquí llevo 2,
más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 6, 18. Muy bien, ya llevo 18. ¿A quién sigo escribiendo ahora? 4S2. 4S2. Entonces, 4. ¿Puedo continuar abajo? No importa. 4S2. Muy bien, llevo 20. Ahora, ¿a quién me corresponde tomar? Vean bien la diagonal. Siempre empiezo por el final de la diagonal hasta llegar a la flecha. Ahora, ¿a quién me corresponde? 3 de 3 de 10. 3 de 3 de 10. 10, Miss. Muy bien. Aquí es donde quiero que tengamos cuidado. Veamos. El 3D me permite a mí escribir hasta 10 electrones, pero ¿cuántos necesito para completar 25? 5. Ya solo 5, porque tengo 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Llevaba 20 hasta acá. Tengo que llegar al número 25 porque 25 es el de manganeso, entonces solo escribo los que me hacen falta. No por fuerza tengo que escribir los 10, solo los que me hacen falta. Entonces me quedaría como 3 de 5. Y lo tacho porque... Y ahí ya no continúo, ¿sí? Ya no continúo porque ya establecí mi configuración electrónica. Por lo tanto, la configuración electrónica de los elementos, específicamente de este elemento que es el manganeso, la configuración electrónica es esta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D5. ¿Sí? Muy bien. ¿Ahí cómo vamos? ¿Más o Bien, menos? ¿Sí? Miss, yo tengo una Sí, duda. Miss. A ver, Gaby. Como en la tabla que usted nos tiene ahí en pantalla, los últimos dos niveles que son 6 y 7 tienen los 4 subniveles. Sí. Pero en la tabla que está en el folleto, los últimos dos niveles, No 6 tiene. solo tiene 3 y 7 solo tiene Ajá. 2. Muy bien. La tabla correcta es la que tienen ustedes en el folleto. Aquí, este diagrama está como que hecho, ¿cómo te podría decir? Tiene por ejemplo, aquí no debería llevar, voy a borrar aquí que no debería, aquí tiene unos subniveles de más, entonces aquí solo está hecha como para mostrar la utilización del diagrama, ¿sí? Okay, Entonces no hay ningún problema, ¿sí? La que van a utilizar es la que está en el folleto. Sí había mencionado que aquí teníamos de más estos niveles, entonces no los tomamos en cuenta, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio y luego van a hacer uno ustedes. Yo Muy tengo una bien. pregunta. ¿Sí? Y si supongamos que cuando vamos sumando los exponentes, se podría decir, se pasa de número de electrones. Entonces le tengo que quitar al último, el último subnivel. Por eso ya cuando vaya llegando, por ejemplo, cuando ya vaya llegando yo al número de electrones, por ejemplo, que mi número de electrones sea 37 y ya voy por el 33, tengo que tratar de que el último subnivel me case cabal en el 37. Si ya solo necesito 5, ya solo pongo el número 5, ¿sí? No me tengo que pasar, por eso tengo que ir sumando constantemente. Muy bien. Entonces veamos aquí, vamos a hacer otro ejemplo. Dice aquí, configuración electrónica del calcio. Muy bien, hagamos la configuración electrónica del calcio. A ver, ayúdenme aquí. El calcio. ¿Sí? ¿Cuál es El calcio. el símbolo del calcio? CA. CA. Muy bien. K. ¿Cuál es el número atómico? 20. 20, Miss. ¿Cuánto? 20. Simón, 20. Muy bien, voy a poner aquí 20, que son los 20 que tengo que utilizar. Muy bien, ¿cómo iría quedando mi configuración electrónica? 1S2. Muy bien, 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 2S2. 2P6. 3S2. 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 3P6. 4S2 y 3D10. Muy bien, gracias. Veamos aquí cuántos vamos. Bueno, ya utilizamos 1S2, muy bien, 2S2,
Tiene que ser en ese orden. 2P6, 3S2. ¿Aquí cuántos vamos? 2, 4, 2, 4, 12. 12. 12, todavía falta. Muy bien. Entonces 3P6. 3P6. Y 4S2. Y 4S2. 4S2. ¿Con eso completo los 20? Sí, Miss. Muy bien, Sí. entonces esta sería mi respuesta. Esta es la configuración electrónica. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, o tal vez no se lo pregunten, pero yo se los digo. Yo les había dicho que esta configuración electrónica la íbamos a utilizar porque nos permite, número uno, este diagrama nos permite conocer la configuración electrónica completa y número dos, para poder dibujar los átomos. Hasta un cierto número nosotros podíamos dibujar los átomos. Ahora, recuérdense que cada nivel significa una órbita. Entonces, ¿sí? Uy, esa me la recomendaron. Sí, José. No, Miss, es que me estaban preguntando algo. Bueno, entonces si no es nada del tema, recordemos que debemos de tener cerrado nuestro micrófono, ¿sí? Sí, Miss, disculpe. ¿Sí, Bianca? ¿Por qué no utilizamos el 3D10? No, eso es lo que les quiero explicar. Les había dicho que cuando nosotros dibujáramos los átomos, podíamos utilizar únicamente ese cuadrito de niveles hasta la segunda línea, si no estaba mal, hasta la segunda órbita o hasta la tercera. Entonces, cuando nosotros no utilizamos configuración electrónica, podemos tener error al dibujar nuestros átomos. Entonces, aquí, ¿cuántos niveles o cuántas órbitas tiene el calcio? Las órbitas depende de cuántas veces utilicé algún subnivel. ¿Hasta qué subnivel? Llegué hasta aquí, hasta 4S2. Entonces, ¿hasta qué nivel llegué? 4. Hasta el nivel 4. Quiere decir que este átomo va a tener 4 niveles. En el primer nivel va a tener dos electrones. En el segundo nivel va a tener 8 electrones. En el tercer nivel solo va a tener 8 también, ¿sí? Porque no se utilizó el subnivel D. Y en el cuarto nivel va a tener solo 2 electrones, ¿sí? Entonces, no se utilizan, me preguntaba Bianca, que por qué no utilizábamos, vamos a ver a qué habíamos utilizado. Me preguntaba Bianca que por qué no utilizábamos los otros subniveles, ¿sí? O sea, solo utilizamos utilizamos estos, utilizamos este y estos, ¿verdad? Muy bien, no los utilizamos porque esta regla es exacta, ¿verdad? Es exacta en cuanto a los electrones. Entonces, si nosotros utilizamos, por eso es que se llama regla de las diagonales. Básicamente nos indica el orden en que nosotros debemos de utilizar cada subnivel. Entonces, antes de llegar, por ejemplo, antes de utilizar el subnivel 3 de 10, tuve que haber utilizado el 4S. ¿Por qué? Porque eso es lo que me indica esta regla de las diagonales. Realmente, si yo quiero escribir correctamente la configuración electrónica, únicamente tengo que seguir la regla de las diagonales. Por eso les decía que no viene ni en línea recta y ni en forma vertical. Son diagonales las que yo utilizo. ¿Sí? ¿Ahí estamos claras, Bianca? Sí, Miss. Gracias. Muy bien. Entonces, para finalizar, muy bien, para finalizar, chicos, les voy a dejar, esto lo vamos a continuar trabajando el viernes, pero por el momento yo les voy a dejar una tarea en Classroom, ¿sí? Voy a necesitar que me determinen la configuración electrónica de 3 elementos. Yo les voy a escribir ahí cuáles son los elementos y quiero que la realicen de esta forma, ¿sí? Entonces, con esa misma tarea, yo les voy a mandar
el documento donde hayan varios diagramas así hechos para que si quieren ustedes los fotocopian y ya cada vez que hagan uno solo cortan, pegan para poder rayar, ¿sí? Para no escribirlos cada vez que los necesiten. ¿Estamos? Entonces yo voy a subirles la tarea a Classroom. Solo van a tener que ser 3 elementos. Entonces lo van a hacer entre hoy y mañana. Solo es un ejercicio. 3 elementos. Yo les voy a determinar ahí cuáles son los 3 elementos. Entonces ustedes escriben el nombre del elemento, el símbolo, su número y la configuración electrónica que estos elementos tienen, ¿sí? Y necesito que si por algún motivo no pueden imprimir o fotocopiar, pues sí, hagan el diagrama. Pero si lo pueden fotocopiar, entonces, aunque sea así chiquito, péguenlo a la par de cada uno para que yo vea cómo lo usaron. Ahorita necesito yo ver cómo están utilizando ese diagrama. ¿Estamos? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Y yo. Sí, Jonathan. Miss, entonces sí, por fuerza tenemos que rayar el diagrama. Sí, ahorita en estos primeros ejercicios sí necesito ver yo cómo lo están utilizando, que lo utilicen bien cada vez y para que la configuración sea adecuada. Ya en los ejercicios posteriores ya podemos tener solo un diagrama y con ese mismo diagrama nos podemos ir guiando para hacer los demás, ¿verdad? Entonces, por esta vez sí vamos a utilizar así los diagramas. Ya más adelante, si se nos hace más sencillo solo ir viendo los números, si podemos ir contando y de una vez, uno a veces hasta se va aprendiendo de memoria conforme va trabajando. Entonces, ya los podemos ir utilizando sin diagrama, ¿sí? Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar, chicos. Pasen un buen día, que Dios los bendiga. Si ya no hay más dudas, vamos a terminar. Por favor, traten de subir a tiempo su tarea de mate y también la de ciencias. Muy bien, se cuidan mucho. Bye. Adiós. Dios mío. Dios mío.